Bien, hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de aprendizaje colectivo del programa Nuevos Futuros. Hoy tenemos la suerte de estar con José Andrés Murillo. Él es presidente y director ejecutivo de la Fundación para la Confianza y nos va a acompañar a poder ir desmenuzando, a poder ir conectándonos con el concepto del cuidado, un concepto que hemos trabajado desde el módulo 1 del programa y que seguimos trabajando en los módulos de intervención. Hemos ido desarrollándolo, hemos ido pensando en cómo ofrecer un cuidado sensible y hoy día la idea es que José Andrés nos ilumine, nos ayude a ir encontrando también el valor del cuidado ético dentro de lo que es el trabajo en residencia con niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Hola José Andrés, ¿cómo estás? Hola María Paz, muchas gracias por esta invitación preciosa que me han hecho para poder compartir eh, con ustedes y con las personas en las distintas residencias, la verdad es que me llena de alegría, de orgullo también de poder como compartir con gente que está ahí trabajando en el día a día, en lo que nosotros a veces teorizamos y conversamos mucho, pero el cuidado ético. Así que Mm. gracias. Súper, y partamos por ahí, ¿no? Yo te comentaba, nosotros estamos trabajando con equipos completos, además, desde los directivos, las duplas psicosociales, profesionales y educadoras de trato directo, y el cuidado ha sido un tema que ha aparecido, sobre todo desde la invisibilización que tiene muchas veces o desde esta idea de pensar que el cuidado es algo tan simple, ¿no? Y tú comentabas ya y mencionabas el concepto del cuidado ético. ¿Cómo entendemos el cuidado ético? ¿Cómo entendemos ese concepto dentro del contexto de acompañar cuando además han habido vulneraciones de derecho? Yo creo que el mismo concepto de cuidado hay que profundizar un poquitito en él, ¿no? Porque normalmente pensamos que cuidar es como proteger y alejar de cualquier posible peligro, daño y casi que encerrar para que no pase nada, ¿no? Sin embargo, el concepto de cuidado tiene una comprensión, ¿así? En que comienza desde la vulnerabilidad propia y compartida también. Es decir, si yo cuido a alguien, Mm, no parto ni de mí ni de otra cosa, sino que parto de las fragilidades, de las necesidades reales de la persona a quien yo cuido, ¿no? Y por lo tanto, para poder cuidar a alguien, sobre todo desde un sentido ético, me pongo en el lugar de esa persona, me pregunto cuáles son sus reales necesidades, entro en esa sintonía desde esa fragilidad y que también toca a mi propia sensibilidad, a mi propia fragilidad, vulnerabilidad, y en ese sentido voy creando un espacio no solamente como de acciones súper concretas, sino además de generar un contexto, un ambiente, un plan, un clima, ¿no? Es un mm, clima. El cuidado ético es un clima que cuida, ¿no? No solamente son acciones, porque uno puede decir, yo voy a encerrar a mi hijo para que no le pase nada en la calle, voy a encerrar a este niño, lo voy a castigar para cuidarlo, pero estoy tomando en cuenta solamente un aspecto y puedo ser tremendamente violento en mm. otros. Entonces, el cuidado ético significa tomar conciencia del contexto, del ambiente, a partir de las necesidades reales que tiene la otra persona, Mm. particularmente si es un niño, una niña, y más aún si viene de un contexto de mayor adversidad. Mm. Ahí quizás es importante esto que tú dices, que es pensar también, y lo hemos hablado en el programa, como desde un enfoque que es más sistémico, ¿no? No es solo lo que pasa con el niño o niña o adolescente en lo individual, no es solo la o las familias, sino que tenemos que ir pensando un cuidado que tiene distintas dimensiones quizás, ¿no? Si es que vamos pensando y quizás lo vamos también como llevando a ciertas acciones específicas o ciertos desafíos que tú sientas que puedan haber en las residencias de protección a propósito del cuidado. ¿Qué cosas se nos pueden venir a la mente o que crees que son importantes como darles valor, ¿no? Dentro de lo que es el contexto de residencias de protección? Sí, yo creo que ahí el ponerlo como de forma sistémica o ecológica, ¿no? También Mm, porque hablamos como de ecología, hablamos no solamente de
una sola acción, otra acción aquí, sino que la ecología es todo lo que nos permite estar en el mundo, en un trabajo, en una casa, y por lo tanto, para poder tener un enfoque ecológico, tenemos que tomar en cuenta todas esas, como esos elementos que nos permiten estar aquí, ¿no? Más que uno u otro. Y en particular, yo diría que algunos aspectos esenciales, fundamentales, para poder llevar a cabo algún cuidado, o sea, el cuidado ético es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Y si bien, y tomar conciencia también de las cosas que me pasan a mí, ¿no? Porque si bien yo tengo, es un trabajo, es una pega, un montón de cosas, hay cosas que me van pasando, no somos máquinas, no somos robots que estamos ejerciendo el cuidado. De hecho, un robot no podría cuidar realmente, se podría como proteger, podría ser alguna otra cosa, pero el cuidado es una acción humana que comienza poniéndose en el lugar de la otra persona y desde sus propias necesidades, desde el reconocimiento de y validación de sus propias necesidades, y a partir de eso ir generando un plan que sea sustentable, es decir, que yo pueda mantenerlo en el tiempo, que sea coherente, que sea útil además, que genere un cambio, ¿no? Probablemente, probablemente hay acciones de cuidado que cuando no son sustentables, es decir, cuando yo digo una cosa que no es coherente, una cosa que yo no puedo mantener en el tiempo, o una acción, eso se va transformando en un descuido, ¿no? Entonces, creo que es importante como poner mucho énfasis en que las necesidades son de las personas que yo quiero cuidar, que esas necesidades tienen también un eco en mis propios dolores, mis propias necesidades, mis propias rabias. Hay cosas que me pasan y probablemente esas emociones, esos afectos que me afectan, es bueno ponerlos en común, conversárselo a alguien, no ni negarlos, porque cuando se niegan, evidentemente, y tú, María Paz, que eres psicóloga, vas a probablemente entregar más herramientas que yo. Cuando se niegan, generalmente me hacen daño a mí y hacen daño a las otras personas. Entonces yo creo que cuando hablamos de una situación de cuidado, más que una solamente acción de cuidado, sino que crear una situación de cuidado significa ir tomando los distintos elementos de los cuales yo también soy parte, a partir de las necesidades de la otra persona, ir generando este contexto que sea amoroso, pero sea coherente. Es muy importante porque le permite generar la confianza suficiente para que ese cuidado tenga el impacto que yo quiero que tenga. Es decir, que permita resignificar algunas situaciones de adversidad en un nuevo contexto, que me ayuden a prepararme, a preparar a la otra persona para el futuro, para que no sea solamente, y no se reduzca. El otro día conversaba con un amigo que creció en una residencia de Sename, y él tenía mucha pena porque sentía que Sename se reducía a entregar techo y comida, ¿no? Y la verdad que me decía, lo que nosotros necesitábamos era un contexto también de cuidado, de amor, de afecto, ¿no? Entonces, el generar un contexto de cuidado significa también poner esos otros elementos y no reducirlos a un techo y comida. Por favor, ojalá que no lo reduzcan. Yo sé que ustedes no lo hacen, ¿no? Pero puede pasar que en algún momento, cuando uno está muy sobrepasado, dice, esto es solo techo y comida, cuando la verdad es que hay todo un otro contexto, las cosas más importantes, y ahí podríamos hacer un símil con el Principito, ¿no? En verdad las cosas más importantes son invisibles, ¿no? Para los ojos solamente son visibles para los ojos del corazón, es decir, lo que uno siente. Y que es lo más importante cuando uno a veces da un abrazo, da una mirada, o cuando uno reconoce que alguien no lo está pasando bien y va y le pregunta, a veces simplemente le pregunta qué es lo que necesita, o sabe lo que necesita y va. Y en la forma está absolutamente la diferencia. La forma es el fondo en el cuidado, ¿no? No son cosas distintas. Uno dice, no, pero en el fondo yo te quería cuidar,
No, en el cuidado, la forma y el fondo son exactamente lo mismo. Porque la forma cuida tanto como el fondo. Entonces yo no puedo cuidar a alguien dándole un golpe por decirle, mira, te estoy cuidando porque eso para más adelante te va a ayudar, ¿no? Por tu propio bien, hay un libro famoso de una psicóloga alemana que se llama Por tu propio bien, que describe estas violencias que a veces nosotros los grandes le damos a los niños y les decimos que es por tu propio bien, ¿no? Pero ahí en la forma nosotros vamos haciéndole daño y quitándole las herramientas que les podrían permitir ir construyéndose como una persona que puede orientarse sanamente en el mundo. Qué bonito, me hiciste acordar de una frase de Tronic que dice, los seres humanos necesitamos el amor como el oxígeno para vivir, ¿no? Y creo que es muy cierto eso cuando uno, a mí me ha tocado hacer también harto terreno, y me acuerdo harto cuando iba a hacer visitas domiciliarias, y estaba esta como idea, ¿no? De que uno iba a ver que hubiesen como suficientes cosas materiales, ¿no? En esas casas, como mire, si aquí está esto limpiecito, está esto acá, esto allá, y es como esa antigua idea del pan, techo y abrigo, y creo que, claro, cuando empezamos a valorar el cuidado y lo miramos además de la mano del desarrollo humano, hemos hablado harto de eso en el programa, de cómo los seres humanos venimos dispuestos a conectarnos y necesitamos conectarnos con otros seres humanos que nos entiendan, que nos comprendan, que nos legitimen, validen nuestras emociones, que nos vean. Obviamente ahí todo el plano de lo afectivo y de este contexto amoroso tiene muchísimo más sentido, ¿no? Y ahí me acordaba, bueno, las chiquillas, los chiquillos con los que hemos estado trabajando probablemente nos harían esta pregunta, que es como, son bien ahí curiosos, siempre dicen, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es la razón de hacer estos esfuerzos de instalar esta lógica del cuidado ético cuando además estamos trabajando con el trauma, ¿no? Pareciera ser que además toma mucho más valor, sin desvalorizar lo otro, pero toma mucho más valor cuando además estamos trabajando cuando ha habido daños y daños tempranos también, ¿no? En las historias de vida de estos niños, niñas y adolescentes. A ver, probablemente es una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer, ¿no? ¿Por qué hacerlo? En primer lugar, el trauma es una realidad en nuestro país y ahí estamos levantando investigación nosotros mostrando la cantidad de trauma con la que vivimos los chilenos, que es enorme, ¿no? Es mucho mayor a la de otros países donde se ha investigado, probablemente menor a otros países que no se investiga, donde no hay necesidad. O no está la urgencia, ¿no? Si la necesidad está, no está la urgencia, ¿no? Hoy día sabemos que una persona que ha vivido más de 4 situaciones de adversidad temprana vive en promedio 20 años menos y en una calidad de vida muchísimo menor que una persona que no lo ha vivido, ¿no? La cantidad de enfermedades físicas y psíquicas que desarrolla una persona que ha crecido con adversidad temprana, son enormes. Hoy día, gracias a investigaciones con muchas personas, con millones de personas, lo tenemos claro, que son las famosas adversidades, experiencias adversas tempranas, ¿no? Hoy día ya es como el nuevo lenguaje que se utiliza en psicología, en sociología, en políticas públicas, ¿no? Y de lo que nosotros deberíamos aprender a hablar próximamente, ¿no? En nuestro país, las adversidades tempranas y cómo nosotros podemos encontrar, porque ojo, no solamente como te genera sufrimiento en el momento, sino que te puede cambiar incluso según investigaciones que han sido muy profundas, ¿no? Científicas y neurocientíficas incluso, las personas modifican su ADN por las experiencias adversas tempranas, ¿no? Una persona que nació para ser feliz, por ejemplo, o que tenía en su embrión, podía ser feliz, pues además una persona que se autorrealizara y realizara a las demás personas, que fuera un elemento positivo para todo su entorno, para el mundo, para la ecología, para la economía, para la felicidad, de pronto por adversidades tempranas, se autodestruye y destruye a las demás personas, ¿no? Y además se destruye mucho antes, ¿no? Destruye el contexto, etc. Y eso probablemente ustedes lo saben. Pero también hay ventanas, ¿no? Hay ventanas de reversibilidad, es decir, de cambiar ese aparente destino al cual una persona podría estar condenada
por las adversidades, el sufrimiento que vivió tempranamente en su vida. Y esa reversibilidad no depende tanto de una terapia carísima, ¿no? Sesiones de hipnosis, ¿no? Sí, solamente depende de que haya una persona, que puede ser tú, que sea capaz de generar en ella un momento de amor, de empatía, de confianza, ¿no? De reconocimiento, de validación, ¿no? Un momento de calor existencial, afectivo, y no solamente entregar techo, comida y abrigo, sino entregar, que es mucho más importante, no significa que el otro no sea importante, pero es mucho más importante entregar cariño, eh, confianza, validación, reconocimiento, amistad, ¿no? Entregar ese calor. Y ese calorcito es lo que va a permitir esas ventanas de resiliencia, es decir, de darle la vuelta, ¿no? Al destino al cual un niño o una niña podía estar condenado aparentemente por haber vivido una adversidad temprana. Entonces, tú me preguntas, ¿por qué es necesario el cuidado ético? Porque tú y yo, especialmente tú, en este momento, dar vuelta al destino de una persona, de su entorno, de tu entorno, de tu comunidad, gracias a pequeños gestos que vayan transformando el mundo para esa persona. O sea, en pequeños gestos de cuidado, tú estás cambiando el mundo también, ¿no? Y eso vale la pena para ti y también para tu entorno y el entorno de esas personas. Súper. Diste en el clavo además con lo que estamos cerrando el módulo de Nuevos Futuros, que es los tutores de resiliencia. Y efectivamente hablabas de calor y hemos estado trabajando harto con esa imagen, ¿no? Con un cuento que se llama La Mantita y hemos estado pensando y honrando a esas mantitas. Y quizás en las palabras de José Andrés también está, ¿no? Lo que hemos estado conversando en las distintas sesiones, porque aparecen las abuelas, amigos, inspectoras, pololo, o sea, personas que ofrecieron calor en momentos en donde efectivamente en el mismo ejercicio del desarrollo de las educadoras, de los profesionales, de los mismos directores de las residencias, ellos estuvieron muchas veces necesitados de cuidado, ¿no? Y es interesante pensar esto que tú decías, que es como la práctica también del cuidado desde donde también nosotros estamos dispuestos a recibir cuidado. A veces pasa harto en los equipos que los equipos dan, pero les cuesta recibir también, ¿no? O tienen esta sensación de desprotección dentro también del trabajo y las condiciones en que generan ese trabajo. Entonces, interesante quizás ahí para cerrar, pensar, ¿no? Como en el espacio del cuidado ético, como este clima que decía, como este clima que decía, ahí para que vean que estamos en vivo y en directo, como este clima que tú decías, que claro, que traspasa solo el hecho de lo que yo ofrezco a un niño o niña, sino que también cómo yo tengo que generar cuidado conmigo y generar espacios de permitir también ser cuidado y cuidada cuando, como tú decías al inicio, de repente nos vemos vulnerables y frágiles, ¿no? En esta misión tan difícil a veces que es trabajar con el dolor, ¿no? Y con el sufrimiento. Ahí te invito quizás, José, a que puedas darle como algunas palabras a las personas que están ahí en el terreno día a día para poder ya cerrar esta conversación. Sí. Bueno, yo me gustaría agradecerles por el trabajo que ustedes realizan y también animarles eh, a darse cuenta de que están cambiando el mundo realmente. Cambiarle el mundo a una persona es cambiarle el mundo a la humanidad completa. Y ese cambio no significa entregarle millones de pesos o una comida increíble, sino que es con las formas, ¿no? En las formas está el fondo, y eso quiero insistir. En las formas está el fondo. A veces no tenemos más recursos que un poquitito para dar, para compartir, y ese poquitito para compartir, cuando se hace con cariño, cuando se hace con amor, cuando se hace con empatía, genera realmente genera un cambio. Ese cambio perdura cuando se hace constantemente, cuando se hace con constancia y también cuando yo estoy involucrada en ese cambio. Yo les invito también a encontrar formas
de acompañarse, de buscar, ojalá, no sé, ahí María Paz tendrán que ver, y también cuente conmigo por lo que necesiten, ¿no? Pero encontrar formas de generar espacios de conversación, espacios de sanación también, ¿no? Todos Sí. llevamos una mochilita o mochilota a veces de tristeza, de dolor, y que nos influye en nuestro trabajo, especialmente cuando trabajamos en cuidado y en trauma. Porque a veces lo podemos transformar en descuidado y en Mm, traumatización de otros y mía propia. Entonces, mm, para eso necesitamos de la ayuda y el consejo de otras personas. mm. Súper, dejar eso entonces, el también aprender, como decíamos, a pedir ayuda, a estarnos observando. Interesante lo que propone además José Andrés en torno a esta idea de cómo tomar conciencia de la forma, ¿no? No solo como a veces en las instituciones pasa que lo administrativo, lo técnico, se va comiendo esta posibilidad de mirar el cómo implementamos, el cómo realmente llevamos a cabo ese objetivo que tenemos muchas veces en el famoso plan de intervención. Hemos visto los planes de intervención y les hemos comentado harto esta idea, ¿no? Que es que a estos planes de intervención hay que darles vida a propósito también de cómo nosotros, como bien decía José Andrés, tenemos formas para aproximarnos al otro, para invitar, para esperar, para conectar, que son los que van a ir logrando que vayamos avanzando en nuestros objetivos y en los desafíos que tenemos en torno a la reparación del trauma y al trabajo también con las familias. Muchas gracias, José. Gracias por habernos dado además un sí a esta conversa. Sé que les va a servir muchísimo a todos y todas quienes la van a escuchar y nos veremos entonces en una próxima ocasión. Que estés muy bien. Chao, chao. Muchas